15 de julio, familia. Miércoles 15 de julio del 2026. Y estamos agradecidos con Dios, ¿verdad? Porque nos concede el privilegio de tener la oportunidad un día más de predicar aquí en la casa. Pues nosotros, yo le llamo la casa de Adulam. Este es el nuevo pacto. Como razón social estamos como nuevo pacto. Sin embargo, va a llegar un momento en que todos los ministerios vamos a llamarnos Casa de Rescate Adulam o Adulam solamente, ¿sí? Amén. Y bueno, hablando de casas, ¿no? Yo les compartía la vez pasada de comprometer nuestra casa con Jesús y sobre todo nuestros corazones. Hablábamos de cómo nosotros debemos de tener, como lo tuvo Salomón, ¿verdad? Un corazón que le entregaba su casa y que el mismo Dios le había hecho caso y decía, no basta con tener una casa consagrada, ¿sí? De igual forma, una sola presencia no basta para asegurar la felicidad, sino es indispensable el requisito de la obediencia. Muchos somos los que oramos, los que buscamos la santidad, buscamos la consagración para con Dios, pero nos cuesta mucho obedecer. Y yo conozco muchas personas que se la pasan orando, son unas personas de mucha fe, tienen mucha fe, oran mucho tiempo, se meten a la presencia de Dios. Sin embargo, de repente luego no les gusta obedecer en algunas cosas o aspectos de la vida en las cuales la palabra de Dios nos manda, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando, por lo general, cuando no hay obediencia, viene el pecado, y al venir el pecado, la casa se divide? Hoy la prédica se llama Cuando la casa se divide. Amén. ¿Cómo sana la división? A través del amor. Cuando falta el amor en la familia o en la iglesia, que es nuestra segunda casa, por lo general va a haber división. Y sabes, la palabra del Señor dice en Mateo 12:25, que es nuestro versículo principal. Mateo 12:25, cuando lo tengas me dices amén. Y dice la palabra de Dios así. Jesús mismo les enseñaba, ¿verdad? Y Jesús dice que les enseñaba sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y algunos de los fariseos que estaban en medio de la enseñanza, cuando Jesús enseñaba, estaban cabizbajos y estaban murmurando dentro de sí. Y ellos mismos decían que lo había sanado a través de espíritus inmundos. Sin embargo, conociendo los corazones, Jesús de estos decía, todo reino dividido contra sí mismo será aniquilado, y toda casa o ciudad dividida contra sí misma no permanece en pie. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a entender este mensaje. Queremos, Señor, aprender hoy lo que tú nos vas a enseñar, que no se nos olvide, Padre, que seamos hacedores, no solamente oidores, Padre, y que podamos cumplir, Señor, con la palabra cabalidad en el nombre de Jesús. Dice también el Salmo 133:1, cuán bueno y cuán agradable y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Sabes? Hay una situación en todas las iglesias del mundo mundial. No hay una iglesia, una sola, que me pueda presumir que no hay divisiones al interior. Siempre las va a haber. No hay o no existe la iglesia perfecta. Pues somos un grupo de personas imperfectas, llenas de defectos, que llegamos a la iglesia para que Dios cambiara nuestras vidas. Amén. Cuando me dicen, yo me acuerdo cuando me decían, ¿a qué vas ahí si hay puros hipócritas? Pues por eso, porque yo soy uno más. Yo empecé buscando a Dios por conveniencia, después por amor, ahora lo hago por convicción. Sé que sin Él no soy nada. Y en mi corazón arde de pasión el amor por Jesús, y para mí Jesús es más importante que cualquier cosa. Amén. ¿Sabes? ¿Qué sucede cuando se divide la casa, cuando los hermanos se dividen? ¿Qué aleja a los hermanos entre sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver, por ejemplo, el número 1, el primer ejemplo de lo que divide la casa o los hermanos, es la falta de amor. 1 de Corintios 13:5.
Dice así, mira, dice, no se comporta indecorosamente. Cuando tienes amor, no te comportas de la manera indecorosa que no debes. Tampoco, dice, no procura lo suyo, no se enfurece y no piensa lo malo. ¿Qué sucede, amados hermanos? ¿Cuántas veces no hemos visto que existen personas dentro de la iglesia que lo que están buscando es lo suyo propio? Ni siquiera es, ¿verdad?, el reino. No se trata del reino. Luego de repente no buscamos las cosas de Dios, sino las propias. Y cuando falta el amor, existe egoísmo. Y cuando no hay amor, el amor lo que hace es no buscar lo suyo. Si tú ves en la iglesia o en los ministerios, pasa, por ejemplo, a veces en las casas de rescate, cuando le das el poder a uno, dice el hermano Eduardo que cuando ve a uno así, se de seguro agarró el radio, porque dice que se hinchan con el radio. A ver, como pavo real, se ponen así. Entonces empiezan a buscar lo suyo, no lo del reino, y empieza a haber división. Alejas a los hermanos de ti, claro, por egoísta, porque empiezas a pensar en ti y no en los demás. Jesús jamás pensó en él. Jesús pensó siempre en los demás, pensó siempre en nosotros, antes que en él mismo. Otra cosa que aleja a los hermanos, además de la falta del amor, es la envidia y los celos. Donde hay celos, hay perturbación. Santiago 3:16. Santiago 3:16, mira, búscala. 3:16, dice la palabra así, porque donde hay envidia o donde hay rivalidad, también hay confusión y toda cosa maligna. O sea, cuando tienes en la casa una hermana o un hermano envidioso, pues tristemente quiero decirte que lamentablemente está plagado de demonios esa casa. ¿Por qué? Porque dice que si hay, fíjate, no solamente es la envidia, porque a mi hermano le da carne y a mí puros frijoles. Y volteas a ver el plato de tu hermano y tienes la pieza de pechuga y a ti te dieron una alita. Y tú dices, no, hombre, ¿qué pues? ¿Por qué a mi hermano lo quiere más mi papá? Y cuando hay envidia, empieza a haber cosas malignas. En el 3:16 dice, donde hay envidia o rivalidad, también hay confusión. Va a haber pensamientos que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Y además, toda cosa maligna, toda obra perversa. ¿Cómo es posible que odies a tu hermana o a tu hermano si son la misma sangre? Ya no te voy a decir en la iglesia que ni de sangre hablamos, ¿verdad? De pura fe. Imagínate si le tienes envidia a la hermana ujier, al hermano que predica, a la hermana que hace el arroz bien sabrosote y a ti se te bate todo. Y te da coraje porque no se te esponja ni se te pone chinito. Al contrario, parece engrudo. Y te preguntan los muchachos, ¿otra vez avena? No, es arroz. Y te da tanto enojo porque no te sale. Empiezas a generar cosas. Es un ejemplo, pequeñito. Pero sí pasa. Sí sucede, hermanos. Cuando empiezas a ver a tus hermanos de que, es que el pastor ya lo llevó a las gordas y a mí ni un agua mineral me picha. ¿Tú crees que a Juan, el apóstol, no lo envidiaban Pedro y Santiago? Y yo te pregunto, ¿tú crees que Jesús le decía a Juan, acuéstate, Juanito, acuéstate aquí? No, el chipilón era él. Inclusive cuando escribió el libro del Evangelio de Juan, que pone él mismo de sí mismo, y el discípulo al que Jesús amaba. Sí, se va a hacer que era argentino, Juanito. Tenía el ego muy alto. Pero él solo le echaba porras y no quería decir que el Jesús amara más a Juan. Lo que pasa es que él se acercaba más a Juan. Él buscaba estar cerca de Jesús, y él buscaba estar cerca del maestro. Muchas de las veces le tienes celos al hermano, a la hermana, y tú, ¿cuándo le hablas al pastor? ¿Cuándo le dices, ¿cómo está, pastor?
Pero de barbero no lo bajas. No es que sea barbero, es que se preocupa por su pastor. Yo me preocupo por mi pastor. Cuando viene y lo trato como apóstol porque quiero recompensa de apóstol. Ya si anda en otros lados, pues ya es su rollo. Dice que ojos que no ven, corazón que no sean. Yo cuando viene aquí lo aprovecho y lo trato bien, lo apapacho, lo cariño, le digo que lo amo, que le doy gracias a Dios por su vida, lo escucho para ver qué aprendo y lo trato de aprovechar al máximo. Tú tienes a tu hermano líder ahí en un lado y nomás te la pasas peleando con él, se descuida y le robas el pan que le llevó su mamá, te comes la comida que le llevaron a escondidas. O sea, a veces es porque tu corazón hay envidia. Y no te has puesto a pensar que eso te hace mucho daño. Porque la palabra de Dios dice que no solamente hay celos y envidia, sino va a haber toda cosa maligna. Si tú permites que haya celos y envidia, va a haber todo tipo de maldad en ti. O sea que las hermanas que son envidiosas y celosas también son malignas. Claro, ahí no habla de género. Ahí habla de que todo corazón que permite que haya celos y envidia va a permitir que el enemigo se meta y que haga todo tipo de maldad en ella o en él. Fíjense, por eso la importancia de guardar nuestro corazón. Por eso dice Jesús, bueno, dice Dios, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Eh? Eso también te aleja de tus hermanos, ¿ok? Otra cosa que te aleja de tus hermanos, que aquí casi nunca se ve, es muy raro, eso solamente en las iglesias de allá de Torreón, es la murmuración. Aquí en Matamoros no. Allá en Torreón porque son más habladores. Hablan mal por detrás. Apartas a tus mejores amigos cuando haces eso. Proverbios 16:28 lo dice, mira. Vamos a verlo, hijos. Sucede que hablas mal hasta del que te ayuda. ¿Sabes qué es lo más triste de todo? ¿Sabes qué es? Que la persona esa de la que tú tanto murmuras a veces ni cuenta se da, y él vive su vida normal, vive su vida a través del amor de Jesús y sigue adorando a Dios, sigue alabando a Dios, sigue ayudándote. Y te ayuda sin saber que tú espaldas murmuras. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que a él lo bendice Dios porque tiene un corazón noble. Y al que le va mal es al que está murmurando. ¿Ven? El hombre perverso levanta contienda y el chismoso o la chismosa aparta a sus mejores amigos. Luego te va a preguntar, ¿y por qué ya no me quieres? Preguntas. Chimoltrufia. ¿Sabes qué importante es que tú y yo aprendamos? La falta de amor, la envidia, los celos, la murmuración te va a alejar de la familia, de la fe y de sangre. ¿Cuántos tienen una tía que es chismosota? Y acá no te ves tú, nomás me veo yo. Yo no tengo tías chismosas. Ustedes sí, yo no. Pero verdad que todo el mundo, cuando llega, todo el mundo se empieza a parar lentamente, sordeadamente a lavar su platito, y ya cuando la acabas de lavar, sales corriendo de la cocina, le saca la vuelta a la gente. Es más, se te viene a la mente lo que dicen en las películas de Estados Unidos, todo lo que digas será usado en tu contra. Padre Santo, mejor ni hablar. ¿Sí o no? Y verdad que todo el mundo le saca la vuelta a esas mujeres y a esos varones. También hay varones bien chismosotes. No necesitan ni bolsa. Se avientan todo como resortera. Y esos chismosos alejan a sus amigos o a su familia de sus vidas. ¿Por qué? Porque no son capaces de guardar ni un secreto, hermano. Es increíble que le digas tú en confianza algo y que lo primero que hagan es un... Wow. Cuando quieras que sepa algo, díselo a esa persona, ya supo todo Matamoros. Amén.
Otro, número 4, la falta de perdón. ¿Qué tal los que odian con odio jarocho? Como el ratón Crispín, se llama el hermano ratón Crispín. Ese que odio con odio jarocho. ¿Verdad? Que no puede perdonar al que lo ofendió, no puede perdonar a la que lo ofendió, no pueden perdonar una ofensa. Cuando el Señor nos enseña que hay raíces de amargura que estorban en el corazón, ¿por qué? Es Hebreos 12:5. Tan y digo, ya están diciendo, ¿qué dijo? Hebreos 12:5 habla de las raíces de amargura. Y cuando tú no perdonas, haces que en tu corazón espiritual se creen raíces de amargura. ¿Sabes qué bonito es vivir? Soltando el perdón, soltando. Y dices, no, es su bronca, que no te quiere, pues es su bronca. Yo ya lo perdoné. Ahí, solo él sabe cómo va a vivir, ahí si le desarrolla luego de enfermedades por la falta del perdón. Y dice, y habiendo ya olvidado la exhortación que como hijo se dice, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él. Muchas de las veces no queremos perdonar. Es 12:15, hijo. Ese es lo de los muchachos de Dulam, que cómo les gusta la disciplina. Ay, ¿cómo? Timo. Mirad, dice, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que broten algunas raíces de amargura y les estorbe, ¿en qué? En su relación con Dios. ¿Qué me estorba? No perdonar. No vas a poder tener una relación digna con Dios. Dices que amas a Dios. Imagínate. Ven, Hugo, imagínate que Hugo tiene algo en contra mía y que no es cierto, ¿verdad? Y que no, pues tiene enojo con su pastor, porque pues, su pastor es muy justo, es muy malo, que le pone planas y planas. Así, es un ejemplo. Y dice que me ama, pero no me puede perdonar. Pero dice que ama a Dios. Y tú crees que va a amar a Dios que no lo ve, pero a mí que sí me ve y me puede tocar y decir, pastor, lo perdono. ¿Cómo va a creer Dios que lo ama si no puede perdonar al que puede perdonar? Va a decir Dios, primero pon tu ofensa en el altar, ve y ponte cuentas con tu hermano y luego ya vienes conmigo. Así. Es un ejemplo, Entonces, imagínense qué falta nos hace perdonar a muchos. Seamos honestos, muchos de aquí todavía traemos algunas raíces allí. Es el proceso. Si tú dices, ya llegué a Cristo, ya no debo nada con nadie, ni nadie me debe nada. Ay, qué bonito se siente. No, hermano, el proceso más complicado es lo de adentro. Porque la tomadera, la bailadera, la loquera, la chismeadera y todo lo que termina en era, se quita rápido. Pero el interior es cómo cuesta trabajarlo. Y como no se ve, pues nadie sabe si odias o no odias, nadie sabe si perdonas o no perdonas, nadie sabe si amas o no amas, nadie sabe si eres obediente o no eres obediente. Y tú dices aquí en la iglesia, gloria a Dios, amén, aleluya. Y por dentro traes un corazón bien perverso, lleno de enojo, lleno de rencor, lleno de odio. ¿Sabes qué es lo más triste? ¿Qué le voy a heredar? Si tú odiaras y que odiaras a tu abuelita, imagínate, es un ejemplo. Y que te oyeran tus hijos, vigilla que esto, vigilla que el otro, cómo no se muere, que esto, que el otro. Perdóname, Señor, pero si te hace falta, llévatela, Señor. Y así, ¿no? Y que tus hijos lo vean o lo escuchen, ¿qué van a hacer ellos? Lo mismito. Entonces, ¿cómo quieres que tu hijo cambie cuando tú no cambias? Sí, lógico. Entonces, ¿hay estorbo? Claro que hay estorbo. No eres cristiano, no eres cristiana, eres una hipócrita.
No puedes decir que amas a Dios cuando no amas a tu prójimo. Es ilógico. Es que usted no sabe, pastor, todo el daño que me hicieron. No creo que te hayan dañado más que a Jesús. Que le pegaron, que le quitaron su barba, que lo clavaron en la cruz. Y aún así les dijo a su padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo creo que tenemos que pensar qué estamos haciendo y cómo estamos viviendo. ¿Hay estorbo o no hay estorbo? ¿Verdad que sí? Yo creo que muchos todavía tenemos estorbo. Y en eso se trata, de eso se trata el proceso de quitar los estorbos de nuestras vidas y de nuestros corazones. Ay, pastor, pero espérese, es un proceso. Tienes 10 años y te lo perdonas. Tienes 15 años en Cristo y todavía eres rebelde. Pues, ¿cómo? Entonces quiere decir que no has trabajado nadita, como dijo Nadota, como dijo Báez. Nadota. Nada más eres cristiano o cristiana de nombre o de labios, pero tu corazón está apartado de Dios. ¿Amén? El verdadero cristiano empieza por perdonar. Empieza por amar. Empieza por callar sus labios, guardar su corazón. Amén. Otra cosa que aleja a las personas de Dios y se dividen entre ellas, sí vimos que era Hebreos 12:15, ¿verdad? Bueno, es el favoritismo, ahí sí te la creo. Quiero que me digan, a ver, a mí, aquí, ¿cuántas veces no me dijeron cuando alguien pasaba algo y sabían que era el hermano y lo que decían? Ah, pues ese hermano, no le va a decir nada, no, ni para qué le digas. ¿Sí o no? Y todos decían lo mismo. Ah, es no, ni le digas, ¿para qué no le va a decir nada? El favoritismo. Ese también aleja a los hermanos de ti. No hay cosa que te haga más daño que seas el favorito de alguien. Porque por lo general vas a tomar una actitud incorrecta. Lo mejor es que seas igual que todos, para que te la apliques. Amén. Así de esas. ¿Sabes? Santiago 2:9 dice que si os mordéis o si os coméis unos a otros, miráis que no se consumáis. Santiago, eso es Gálatas 5:15, perdón. Santiago 2:9, perdón. Primero Santiago 2:9. En el 2:9 dice, si hacen discriminación y pecan y son condenados por la ley como transgresores de la ley. Si hacen acepción de personas, cometes pecado y quedas convicto por la ley como transgresor. ¿Cuántas veces no le hacemos daño a nuestros hijos por querer a unos más que a otros? Entonces no nada más le haces daño a nosotros, no, también al que quieres más. ¿Y qué más? A ti mismo, porque estás pecando delante de Dios. ¿Por qué peco? Porque amas más a unos que a otros cuando todos deberían de ser amados por igual. Amén. Se acabó la mente, dijeron puros solteros. Los hijos que están indignados son los que dijeron, amén. Entonces, al tú hacer la acepción de personas, estás pecando. A ver, ¿cuántos papás hay aquí, mamás? Levanten su mano. Órale, somos muchos. ¿Y cuántos papás y cuántas mamás hacemos acepción de personas? Álgame Dios, ahorita oran por mí. Hipócritas. Mira nomás yo. Ah, lleva tú menos que nadie, levántala. Las dos, levántala. ¿Sí o no, Flor? Amén, dice Flor. Siempre tenemos debilidad por un hijo, hija, esa es la realidad. Siempre. Dice ahora los que pues al más menso es el que se quiere más, ¿verdad? ¿Por qué? Pues es que el que menos se puede defender en la vida. Por eso es el que quiere más. ¿Por qué? Porque está más menso.
más mensa, pero tú eres muy lística, no entiendo por qué dicen eso. A ver, ya le hace Axel así, ya descubriste quién es mi favorito, Axel. Tú ni hables mejor, hermano, que eres el chipi. Por dentro. Ey, yo digo que se hace para comer a puños. No, ¿verdad que sí? Pero bueno, la realidad es que los que pecamos somos los papás. Yo sé que ustedes aquí no, ustedes quieren parejo. Zuli quiere, no, ¿verdad que los quieres igual, Zuli? Pues nomás tienes uno. Bueno, está bien. Pero saben, es importante que no nos comamos ni nos mordamos entre unos y otros, porque si no nos vamos a consumir. Ahora sí es Gálatas 5:15. ¿Qué provocas? Seamos honestos, ¿cuántos de nosotros hemos provocado los celos de los hijos por darle más amor a otros? ¿Verdad que sí? ¿O hemos sentido celos de nuestros padres porque han amado más a otro hermano? Sí lo hemos sentido. Sí hemos dicho como que, ¿por qué? Si yo me esfuerzo y a mí no se me nota. ¿No? Sí pasa, o nada más a mí me pasa. ¿Sí o no, Carlitos? Ya perdonaste, pero sí se sentía, ¿o no? Sí. Si os mordéis y os coméis unos a otros, miren también que no se van a consumir unos a otros. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto sucede hay ejemplos que van a pasar y va a haber consecuencias que van a surgir. Por ejemplo, Caín y Abel, cuando tuvo envidia de su hermano, destruyó toda una familia. En Génesis 4, 3 y 8, tú lo puedes ver. ¿Qué hizo Caín, Abel? Imagínense que agarres a tu hermano y le dejes caer un riscón en la cabeza por puros celos. Tremendo. Y no se rían, pero pasó. Sí pasó. Ay, ¿a poco no le quemaste adrede una falda a tu hermana? ¿O no le cortaste el tupé así como adrede? O algo le hiciste a tu hermana. De perdido un chicle le pegaste a las horas para que cuando te caía gordo porque la quería más tu mamá. A lo mejor tú eres la que le pegaron el chicle. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró a Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín de gran manera y decayó su semblante. ¿Qué hizo después? ¿Por qué te ensañaste con tu hermano? ¿Y por qué te decayó tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está en tu puerta con todo esto. A ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Le dijo Caín, vete, vamos allá a las meloneras. Vamos. Y ya estando allá, levantó contra su hermano sus brazos y lo... ¿Cuántas veces no deseaste que se muriera tu hermano, tu hermana? Ay, pastor, ¿qué cosas dice? Ahora yo, si lo que lo sentieras tú, ¿por qué me dices a mí qué cosas digo? Mejor di, ay, corazón perverso, ¿qué cosas sientes? ¿Ah? Porque sí pasa, sí pasa. ¿Se fijan por qué Dios dice que es pecado hacer acepción de entre los hijos? Porque luego generas en ellos hasta pensamientos de homicidio, de envidia, de maldad, ¿sí? De celos. Qué importante es que les haga sentir a todos que todos son importantes. Amén. ¿Sabes qué pasó con José y sus hermanos? Como era el favorito, lo envidiaron y lo traicionaron, y duró 22 años sintiendo aflicción y dolor porque lo vendieron como esclavo. Tuvo que pasar muchísimas cosas para poder volver a su familia. En Génesis 37, 3, 4 y 28 tú lo puedes ver. ¿Cuántas veces hasta le deseamos a los... Y no nomás hablo de los hermanos de la casa, también de la fe. A veces ves que a tu hermano de la fe le va bien, le dan un buen trabajo, o cambia de coche, o sus finanzas prosperan,
y tú empiezas con tus celos y tus envidias. Aquí dijo Dios, claro, es que Él ofrendó a Dios lo mejor de lo mejor. ¿Y tú qué le das? Y yo no estoy hablando de que traigas aquí ofrendas ni diezmos, porque eso sería tumbarte. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de qué le das a Dios, de tu vida, de tu tiempo, de tus fuerzas, de tus dones, de tus talentos. Ya lo que quieras invertir es tu cosa tuya con Dios, pero ¿cómo se goza Dios? Pues con los que ofrendan lo mejor de sí. Amén. Así pues, amados hermanos, qué importante es que también de José, el soñador, llamaba Jacob, o sea, Israel, a José más que, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrece. ¿Qué? ¿No les ha pasado que hay papás de que está toda la familia y van en el carro y luego hasta la mamá sale sobrando, Es domingo, sales del culto y ¿qué quieren comer? Y al querer del papá dice, ¡pizza! Y ya todos están hasta acá de pizza. ¿Pero qué crees que compra el papá? Pues pizza. Y la mamá y los hermanos llegan a aborrecer la pizza, aborrecer a la chiquilla que está pide lo que quiere. Y la hermana otra comiendo lo que la pide la otra. Es más, se les duerme feo, ustedes están regados. Deben de ser como yo, mira. Yo siempre estuve con mis hermanos. Beto era el querer de mi abuela Lupe. Te amo, hermano. Y Juan era el querer de mi papá. Cuando yo quería algo, les metía la idea a mis hermanos. Y ellos pedían y yo me bendecía. ¿Verdad? Usados. Y a lo mejor le decía, mira, no se te antojaron unos taquitos así. Y luego, abuelita, quiero unos tacos. Yo decía, me tiene que comprar, ni modo que me deje viendo. Uno o dos que me tocaran, pues ya con eso, ¿eh? Pero para todo hay que ser sagaces. En la vida para todo hay que ser listos. Y sagaces, sabios, inteligentes. Y yo decía, no, pues ¿cómo voy a odiar a mi hermano si es la gallina de los huevos de oro? ¿Verdad? Bendito sea la vida de mi hermana. Amén. Y yo tomaba la vida como venía, hermano. Sí, aprendí a sobrevivir. Claro que pues mi Loida siempre me ha querido mucho y ella siempre me ha cuidado mucho. Mi madre Conchita, mi abuelita Conchita. Pero jamás de los jamases yo he permitido que por mi culpa, es que es bien lista. A mí me dice, ay chiquito, cuánto te amo. Luego llega mi prima Chantal y dice, ay mi niña, cuánto te amo. Y luego llega Emanuel y, ay mi hijo, cuánto lo quiero. O sea, ella quiere a todos cuando está sola con todos. O sea, ella es más lista que todos juntos. Y a mí me hace sentir único, y a mi prima, y a mi sobrino, y a todos nos hace sentir únicos. Eso es ser inteligente. Amén. Y sabes, qué importante es que entendamos que lo que hace es unirnos, en lugar de dividirnos. Amén. Otra cosa, otro ejemplo, el de murmuración, por ejemplo, en la Biblia viene en Números 12, del 1 al 10, y habla cómo María y Aarón murmuraron de Moisés. Está muy rica el agua ahora o está haciendo mucho calor. Murmuraron de Moisés y se llenaron de lepra durante 7 días. María y Aarón hablaron contra el líder de Israel, que era Moisés, y era su hermano. Era su hermano y hablaron de él. Que ese pastor y ese pastor y se llenaron de lepra. ¿Sabes? Moisés, a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer que no era del pueblo de Dios. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿Qué acaso no puede hablar también por nosotros? Somos sus hermanos, también puede hablar por medio de nosotros. Pero Dios no trabaja así.
Cuando Dios dispone algo, Él lo hace de la manera que Él quiere hacerlo. Amén. Y entonces, pues, dice, y aquel varón Moisés era muy manso, no menso, manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salgan vosotros tras el tabernáculo de reunión, y salieron los tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oigan bien mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, yo me lo voy a aparecer en visión, en sueños voy a hablar con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos dos, que eran hermanos de Moisés, y se fue. Y en la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que como María estaba leprosa, como la nieve, o sea, toda blanca, llena de lepra. Y miró a Aarón, a María, y aquí que estaba leprosa. Amén. ¿Por qué? Por murmurar de su hermano. ¿Vale? Yo soy tu hermano, ¿eh? Bueno, ¿sabes? Y también amo a Dios. No es fácil vivir la vida que Dios quiere que vivamos, y menos en estos tiempos donde todo está tan inmediatamente a la mano, el pecado. Ahorita cualquier pecado está así. Ahora que andaba afuera, ahí mismo donde estaba descansando, pasó un pelado y me dice, papi, ¿no quiere? Ahí tenemos motita, periquito, cristal. Dice, Señor te reprenda. Dije, pues vas a ver, tú vas a ser el primero que va a entrar en esta casa, la de acá de la región, pelado este. Mi Señor te ha de traer cuando la abramos. Amén. Pero así, ya te lo ofrecen como si fueran chicles, hermano. Tristemente, pero así está la cosa. Amén. Y sabes, es importante que tengamos nosotros temor. Absalón y David, cuando Absalón se llenó de amargura en su corazón porque David había dispuesto en su corazón que era Salomón y nadie más, y decidió levantarse en contra de su padre, se acostó con las mujeres de su padre para humillarlo. Fíjate hasta dónde llegó Absalón de pecador. Y por la amargura hizo una guerra civil. Murió, sí, en 2 de Samuel 15, del 1 al 6, ahí viene cuando muere. Tenía un cabello tan hermoso y tan grande y tan largo y tan pesado que cuando se lo cortaban cada año, dice que pesaba bastante el cabello. Algunos ya nos dan envidia eso, pero bueno. Y Absalón se quedó atorado con ese mismo cabello que tenía en un árbol cuando iba huyendo. Y se quedó colgado, atorado en el árbol. Llegó el comandante de las fuerzas de David. Aunque David le dijo al comandante, no lo mates, tráemelo vivo. El comandante dijo, no, se levantó contra el ungido, vámonos. Lo mató. Fíjate nomás. Y entonces, ¿qué? Aconteció que después de esto, Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres para que corriesen delante de él. O sea, empezó a hacer un motín en contra de su padre. ¿Cuántas veces no vemos que luego de repente las cosas que tu líder espiritual o tu padre terrenal deciden, luego no te agradan tanto y empiezas a sublevarte en contra de la autoridad que ha puesto Dios por tu vida? Y empiezas a mover cosas y empiezas a motinarte, y lo que termina es en muerte. Tal vez primero es nada más muerte espiritual, pero puede terminar en muerte física. Ten cuidado de no levantarte en contra de los líderes que Dios ha puesto por autoridad en tu vida. Amén. A veces se equivocan, sí. ¿Tú crees que mi pastor es perfecto? No. Pero lo amo y yo oro por él todos los días. Y le digo al Señor, Señor, dale sabiduría a mi pastor para que pueda guiarnos. Amén. ¿Y ha tenido errores? Pues yo considero que algunos sí, como yo también, como tú tal vez sí también. Entonces todos nos equivocamos. Otra cosa es la carnalidad, las contiendas. La iglesia de Corintio, cuando había celos y contiendas porque eran muy carnales,
Era una iglesia sin poder. Si ahorita entró un gadareno por aquí y se mete, yo quisiera preguntarte si estás en condiciones de orar para echar fuera algún demonio. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Los que no, pues a orar y a santificarse y a consagrarse. ¿Para qué? Para que puedan tener el poder. Lo dice 1 Corintios 3:3, ¿qué dice, hijo? Amén. Dice así, mira. Dice la carnalidad entre los corintios, de manera que yo, hermanos míos, no pude hablarles como espirituales, sino como carnales o como a niños en el Cristo. Les di de beber leche y no los alimenté sólidamente porque todavía no podían recibirlo ni ahora pueden. Porque todavía andan conforme a la carne. Porque existen entre ustedes envidias, pleitos, divisiones. ¿No son carnales andando conforme a la carne? Yo. Acuérdense que estamos hablando de cuando la casa se divide. Porque muchas de las veces en la iglesia somos unos y en la casa somos otros. Por la carnalidad que hay en nosotros. Porque seguimos todavía pensando en la carne. Aquí en la iglesia, pues como está el pastor, están los hermanos, nos ven. Pero en la casa, ¿cómo somos? ¿Cómo le contestas a tus padres? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tu esposa o a tu esposo mutuamente? ¿Se respetan? Hay amor, hay palabras de ternura, hay palabras de consuelo, de fortaleza, hay palabras de edificación, de aliento. Si tu esposo te dice no hagas esto, ¿lo obedeces? ¿O eres carnal? Si lo eres, esfuérzate. Esforcémonos. Yo también todavía de repente me quiero esclavar, hermano. Y luego de repente entra el espíritu chafa. De repente dicen, es que también es de harina y huevo, hermanos. Parece que estoy en la iglesia de Corintio. Ya cuando acuerdo, ya andan haciendo lo que quieren. Entonces, ¿qué? ¿Para qué son las reglas? A quebrarse, sí, eso lo hacía cuando era abogado. Estudié leyes para quebrantar las leyes y poder ganar dinero. Pero cuando estás en Cristo, la ley nos la dejó para observarla, para aplicárnosla, no para quebrantarla. Entonces, ¿de qué vamos, pues? Entonces, ¿dónde está el amor a Dios, el respeto, el temor? Qué tristeza es que seamos unos en el servicio y en la casa de Dios y en la casa de rescate, pero en la casa seamos unos completamente diferentes. Da tristeza, hermano. La gente que te vea y que te conozca realmente va a decir que no vale la pena venir a la iglesia, que no vale la pena ni estar en Cristo. Pues, ¿qué caso tiene? Amén. Entonces, el pecado entre hermanos escala, va subiendo cada vez más, porque empezó con una ofensa, un chiste de mal gusto, empezó con algo que, es jugando, pero cuando acuerdas ya va así, y así, y así. Ya cuando acuerdas ya hubo una ofensa mayor. Por eso tú tienes que empezar a poner límites al pecado, a tus actitudes negativas, respetar a tus hermanos de la fe y de la sangre, respetar a tus padres, a tus autoridades. Tienes que aprender que tienes que vivir con límites. Que no seamos como todos, que seamos diferentes, que marquemos la diferencia. ¿Sabes? El pecado entre hermanos escala y empieza en el corazón, sale por la boca y termina en destrucción. Santiago 3:6 nos lo enseña. Amén. Entonces, qué importante es que entendamos eso, ¿no? Empieza en el corazón, amén, sale por la boca y termina en destrucción. ¿Vale? Los puntos bíblicos que Dios nos manda para unirnos cada vez más, amados hermanos, es 1 de Pedro 4:8, ora por quien te haya herido. Y Colosenses 3:14, sobre toda cosa, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto.
Tú tienes que decidir amar con el amor de Dios. Qué difícil es esto, ¿eh? Es bien complicado cuando te das cuenta que a veces, ¿cuántos han sentido que a veces, por ejemplo, cuántos tienen un trabajo secular? Tú pudieras llegar a pensar, Jorge, ay, ¿cómo es posible que en mi casa no me traten con tanto respeto como en mi trabajo? Es un ejemplo. Y que llegas a tu trabajo y que todas las enfermeras te hablan y te abrazan. No te abrazan porque te pegas. Ay, compañero, y esto y el otro. Y luego que llegues a la casa y que estés siempre así. Pues qué aburrido, ¿no? Tú te pones a pensar, ¿cómo es posible que en la escuela todos los maestros me saludan a todo dar y llego a la casa y les digo, ¿qué hiciste de comer, mi amor? Ay, hay marucha, ni siquiera es. Y caliéntatela, porque está fría. ¿Y cómo es posible que allá llegas y traen las maestras noche y hasta te hacen taquitos? Ah, qué hermano. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que llegues, tal vez, que esté la mujer en la iglesia y que aquí sea, ay, la superhermana, pero allá no quiere, o si levanta el plato, lo levanta de mala gana? ¿Tú crees que eso es bíblico? Definitivamente no lo es. No lo es porque yo creo que ante todo tenemos que ser sabios para ser, primeramente, candil en la casa, no de la calle. Y yo me cuento, porque yo tengo un carácter muy feo. Pero saben, en eso estriba el amor que Dios ha puesto en mi corazón, que durante 17 años no he vuelto atrás. Y que tengo un temor tremendo a Dios como para hacer las cosas que hacía. Y si eso no va más, yo me esfuerzo todavía más para poder tener mi casa sujeta, en sujeción, de acuerdo a Dios, no con gritos, ni golpes, ni maltratos, de acuerdo a mi testimonio, de acuerdo a que a veces me tengo que quedar callado, de acuerdo a que a veces no puedo y sí grito, pero luego pido perdón. O sea, está en que yo tengo que poner el ejemplo en mi casa. Si no, mi hija, ¿qué va a decir? No, ¿para qué quiero un esposo pastor? Aparte de que son aburridos, no hacen nada divertido, me va a estar echando toda la vida. ¿Qué caso tiene? Mejor un mundanote para que me lleve a la chula. ¿Ah? Entonces yo mismo voy a provocar que mi casa se divida y se destruya. Bendito sea Dios que son 17 años, mi hija tiene 20. A los 7 años yo creo y recuerdo que empezábamos ahí desde que estaba chiquita, y a los 7 me decidí verdaderamente. Y puedo jactarme de que me he hecho cargo hasta de mi hija, como nunca de mis hijos me hice cargo. Con ninguno, porque lo reconozco, nunca fui un padre que anduviera yo dándoles de comer o esto o lo otro. Les llevaba qué comer, pero no andaba yo haciendo. Eso creo. No sé, mis hijos, yo les doy gracias a Dios porque mis hijos me honran. Me honran. Y me hablan con respeto y me dicen te amo y estoy orgulloso de ti, cosas de esas. Pero yo creo que con la que más me he esforzado es con la que ya agarré en Cristo. Gloria a Dios. A veces lo que es más complicado es ponerse de acuerdo tal vez con la pareja. ¿Por qué? Porque pues son dos cabezas distintas que tienen que poner de acuerdo en un mismo pensamiento. Y cuando la pareja dice rojo y tú dices azul, pues está en chino, ¿verdad? Pero entonces ahí es cuando yo digo, a ver, bueno, ¿y qué dice la Biblia? Vamos a ver a la luz de la palabra quién está mal, ¿verdad? Y sabes que aún con la palabra en la mano muchas veces la mujer gana. Porque al final cuando ya no pueden, ¿sabes qué te dicen? Es que tú eres muy feo. ¿Sí o no? Es que tú no me comprendes. Aquí jamás habló Dios de comprensión en cosas que no, digo, hay cosas que se negocian y cosas que no. Puedes negociar una salida tal vez a algún lugar que ella quiere y tú no, pero negocias y vas de mala gana, pero vas. Pero negociar las cosas santas, esas no se pueden negociar. ¿A qué no?
Entonces, de ahí partimos, ¿no? De lo que dice Dios. Siempre que tengas tú algo que dirimir con tu pareja, yo creo que lo primero que tienes que hacer es apelar a la palabra. A ver, ven, está bien, tú dices esto, yo digo lo otro. ¿Qué dice Dios? Pero les repito, ¿cuántas mujeres que tienen esposo, de todos modos quieren ganar? Aunque la palabra de Dios diga otra cosa. Digan la verdad, sean honestas. Mira, se acabó la mente. Por eso están como están, porque no reconocen los errores. Y es una cuestión de mujeres, porque las mujeres se mueven más por emociones. El varón, ¿qué les digo yo, hijos? Hey, túmbese su rollo, es así. Y se acabó. Oiga, pero que no, es así. Bueno, está bien. Y hágalo así, porque si no le va a salir mal. O sea, es importante que entendamos que a veces debemos de... van a tener que perder de vez en cuando, mujeres. ¿Sí o no? Pero con Cristo, perdiendo ganas. Porque cuando tú eres una mujer bíblica, tu esposo te va a amar como nunca te ha amado. Dios le va a dar amor a tu esposo para amarte. Pero la mujer rencillosa, dice la palabra de Dios, que es como una gotera en la cabeza. ¿Sabes qué es lo que quiere el marido? Irse lejos. Entonces tú tienes que saber qué tipo de mujer eres, porque cada quien sabe lo que trae en el morral. Creo que es importante que entiendas decidir amar con el amor de Dios. Si alguien te ha ofendido, porque sé, a ver, aquí todas las mujeres que están aquí de seguro son esposas o fueron esposas de un borracho o de un desordenado o de un mujeriego. Y las lastimaron. Pero aquí dice que para que nosotros nos unamos más cada vez y la casa no se divida, debemos decidir amar con el amor de Dios. Y el amor de Dios todo lo perdona, dice en Colosenses 3:14. Sobre todo vístanse de amor, porque ese es el vínculo perfecto. ¿Cómo quieres que tu matrimonio esté bien si no has perdonado? Ya lo vimos hace rato. ¿Cómo quieres que tus hijos te respeten como papá o mamá si tú no les has dado un testimonio y ellos no te han podido perdonar? Todo estima en la cuestión del perdón y de vestirnos del amor, que es el vínculo perfecto para poder perdonar. Estamos hablando de cosas que van a unirnos como familia. Y nos van a unir como hermanos de la fe, nos van a unir como hermanos de familias de sangre y nos van a unir con el Padre como hijos. Porque a Dios le agradan los obedientes. Amén. Cierra la boca. Abre tu corazón. Si no lo dices de frente, mejor no lo digas. Porque de frente no se dice todo, ¿verdad que no? Amén. Y otra cosa, dice Efesios 4:29, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Amén. Tú tienes que entender que tienes que hablar. Cómo de repente se te pueden salir cucarachos. Esto y el otro, y la tuya y la mía, ten la tuya, mía, te la presto. Y la turca, que la mía es suiza, y cosas de eso. ¿Cómo? Pues si somos hijos de Dios. Si en tu casa aún existen cosas que no son correctas y siguen habiendo palabras deshonestas, ten cuidado, porque ahí anda un espíritu inmundo. No es nomás la maldición, es lo que ministra esa maldición. Anda como un diablillo ahí en tu casa ministrando a uno y luego a otro y luego a otro. Y yo cuando acuerdas ya se recordaron el 10 de mayo ahí en la casa, hicieron un desorden y se pelearon. ¿Sí me explico? Por eso es bien importante santificar tu vida, tu corazón, guardar tu corazón y tus labios, y sobre todo que cierres tu boca, pero que abras tu corazón a Dios. Amén. Amén. Perdonar como Cristo te perdonó, ya lo vimos. Amén. Mateo 6:14 y 15, ¿qué nos dice? A ver.
Perdón. Practica el Señor, yo suelto a mi suegra, o así, o sea, la que te caiga gorda, no sé. Señor, yo suelto a mi suegro, y así, o sea, no sé, ¿verdad? Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, se te va a perdonar también a ti, nuestro Padre Celestial. Y luego dice el 15, mas si tú no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco tu Padre que está en los cielos va a perdonarte tus ofensas. ¿Cuántos de aquí ya perdonaron a todo el mundo? Órale, ahorita ora por mí. ¿A poco no hay nadie en la vida que lo veas de repente y sientas aquí así como que... Oh, eso es que nos está faltando ahí, trabajar el perdón. ¿A poco no te has levantado de repente y volteas a ver a tu pareja y le haces... Hasta te acercas a estar respirando? Creo que es importante que seamos sabios, seamos honestos. Luego de repente por eso vivimos engañados, porque decimos que ya perdonamos cuando la verdad es que yo perdono pero no olvido, dicen, eso no es perdonar. Amén. ¿Sabes? Tienes que perdonar como Cristo te perdonó. Ese es el 3. Amén. Y luego en el 4 tienes que vestirte de humildad. Dice Filipenses 2:3, cada quien se estima cada uno como que los demás son superiores a ti. Nunca veas a nadie por encima del hombro, siempre ten la humildad de reconocer que las personas valen mucho. Sí, y tú siempre dile al Señor, Señor, tú eres el que me enseña, tú eres el que me guía, tú eres el que me ilustra, tú eres el que me dirige, tú eres el que me hace lo que soy. Amén. Amén, amén. Vístete de humildad. Practica siempre pedir perdón primero. Aunque tú tengas el 1% del 100% de culpa por el pleito que hubo. Porque casi siempre dicen, pero yo no hice nada. Fue él. Fue ella. Bueno, aunque tú tengas un 1% de culpa, uno del 100%. Y la persona contraria tenga el 99% de culpa, sé tú el primero que va a decir, ¿sabes qué? Perdóname. Amén. ¿Sabes qué? Perdóname, Jeremías. Ya no te voy a hacer bullying. Mira, se persina. Entonces, tú tienes que dar el primer paso vistiéndote de humildad. ¿Sabe qué, suegra? Perdóneme en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces le has soñado que se muere. Ah, bueno. Así algo, ¿verdad? Así algo. Y ya le pides perdón al que tú creas que le debes pedir perdón. Amén. Creo que es importante. Dice Primera de Pedro 5:5, mira. Dice, y ustedes jóvenes, sujétense a sus dignatarios y vístanse vigorosamente con una actitud humilde para con los demás, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por eso cuando llegas a un trabajo y que todo el mundo te quiere mucho y que el patrón te ve a ti y te dice, venga, si vamos a las gordas, y es la gracia de Dios. No es que estés muy guapa, pues si nomás mírate la cara, hombre. Si éramos puros locos, nos quedó así para testimonio. Pero la gracia de Dios nos hace ver bonitos. La gracia de Dios nos hace que le caigamos bien a la gente, aunque tenga la sangre pesada. Pero es la gracia de Dios. Y cuando no tienes a Dios, pues caes gordote. Pero la gracia de Dios te ayuda para muchas cosas. Abre puertas, hermano. Cuando Dios va por delante de ti, no, hombre, vas como poderoso caballero y tú vas atrás nomás guiando. Te va guiando. Y vas creciendo. Y cada vez tu vida es mejor. Un cristiano que no prospera
Y hablo ahora sí de prosperidad celestial, prosperidad de la que viene de lo alto, la que no añade tristeza en tu vida espiritual, en tu vida familiar, en tu vida sentimental, en tu economía, en tu salud. Que tiene años aquí y no prospera, es que está mal algo está mal. Algo no está bien. Porque es imposible que estés en Cristo y no prosperes, porque la gracia de Dios te lleva a mejorar siempre. No es posible que seas un cristiano que siempre traiga arrastrando la toalla. ¿Cómo están? Aquí, pastor, en prueba. 10 años en pruebas, hermano, hombre. Mejor arrepiéntase ya, pues algo trae al escondido. Ay, usted, hermano. Pruebas aquí, pruebas. No, esa es la que come mucho. Tienes que entender, un cristiano que está verdaderamente en Cristo siempre va de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. ¿Va a haber pruebas? Sí, pero no puedes vivir todo el proceso en prueba. Oye, si la palabra de Dios dice que esta leve y momentánea tribulación pasajera no se compara con la gloria venidera. Eso significa que va a haber prueba para que tu fe sea probada, pero no es una permanente prueba, sino ¿quién va a querer estar aquí? No. Dijo David, hubiese yo desfallecido si no hubiera visto la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. Eso significa que vio la gloria de Dios en su vida, aquí. Y tú puedes, si tienes la oportunidad de ver la gloria de Dios aquí y ahora. Solamente aplícate de verdad. Obedece a Dios y vas a ver que la gloria de Dios se va a ver manifiesta en tu vida. Pero no digas, la voy a obedecer hoy, el miércoles y los domingos, pero viernes, sábado, lunes, martes. Más miércoles y domingos obedezco a Dios. Los demás días son para el diablo. No, hermano, pues así como. No le das esa chance ni a Dios de que te mande la bendición. Apenas la va a mandar cuando ya te descarrilaste. ¿Sí me explico? Busca la paz. Sigue la paz. ¿A cuánto les gustaba la guerra? Belicosos a más no poder. Es más, si ibas al baño y ¿qué me ves? Al espejo, te peleabas hasta contigo mismo. Con todo el mundo, para todo el mundo tenías. Te decían Juana Gallo. Y sabes, ahora que estás en Cristo tienes que buscar la paz. Tienes que buscar la paz, tienes que seguir la paz. Dice Hebreos 12:14. Seguir la paz con todos. Es que aquella, no, con todos. Es que mi suegra, con todos. Qué difícil, ¿verdad? Pero sí, pues es Cristo, hay que aplicarlo. Amén. ¿Qué tienes que hacer? Ve y reconcíliate. Cuando salga de aquí, ve, llévale unos frijoles y un chicharroncito prensado a tu suegra y unas de harina. Dígale, tenga, suegra, le prometo que ya no voy a hablar más de usted. Le pido perdón. Me caía regorda, pero después del culto de hoy, ahora la amo. Voy a orar por usted para que me acompañe a la iglesia. A ver si se le sale el diablo. No le digas eso. Nomás dile, voy a orar por usted para que me acompañe al culto. El otro miércoles vamos a ir juntas, suegra. Saliéndole picho un duro ahí en la plaza. Ve y reconcíliate. Ve y reconcíliate. No salgas igual de aquí. Ve con el que te la haya hecho y reconcíliate. Oiga, pastor, pero me la va a rayar. O me va a dar una cachetada. Pones la otra mejilla, hombre. Nomás una vez. Antes de ofrendar, dice Mateo 5, 23 y 24, ponte a cuentas con tu prójimo. Si no, ¿qué chiste tiene? Seamos honestos, yo creo que, es más, simplemente la vecina que barre y te echa la basura. La vecina. Reconcíliate, llévale unas de harina. A lo mejor las va a tirar porque va a pensar que le echaste ácido bórico en lugar de Rexal, pero pues allá tú ya cumpliste. Amén. Yo sé que aquí hay muchas gentes que tenemos que reconciliarnos. Yo sé que habemos personas que todavía tenemos cuentas pendientes.
Y es necesario que cuando venga Dios nos encuentre reconciliados, que nos encuentre a cuentas. Si no, va a ser muy difícil que te puedas ir con Él. Va a ser muy complicado que te levantes. ¿Ven? Por último, tienes que orar juntos. Si dos de vosotros se pusieran de acuerdo, Mateo 18:19 dice, les va a ser hecho. Yo creo que un texto, una petición, una oración, aunque sea por semana, agarra a tus hijos, siéntalos en el comedor, y antes de cenar, diles, a ver, hijo, léeme un versículo, léeme un versículo, leo un versículo, leo un versículo, y ven, vamos a orar juntos, tómense de la mano, hagan tabernáculo alrededor de su comedor, nada de celulares, nada de mugrero. Es tiempo para Dios. Vamos a orar. ¿Por qué, papá? ¿Por qué, mamá? Por esto. ¿Cuántos han orado, por ejemplo, en familia? No sé, ¿cuántos de aquí quisieran que sus papás tuvieran a lo mejor tal vez un mejor trabajo, mejores finanzas, a lo mejor un mejor empleo, a lo mejor salud, o tal vez otro coche? ¿Por qué no? Se oye presuntuoso, pero Dios es el dueño del oro y la plata. ¿Que no te dé un carro? A lo que es para Dios. La cosa es que te pongas en oración. Si ya tengo todo, salud, trabajo, tengo familia, tengo que comer, ¿qué me falta? Bueno, pues quisieras esto, Señor. ¿Te vas a poner tus moños? Sí. Tú me dijiste que lo que yo te pida en el nombre de Jesús, tú me lo concederás, porque Jesús es el sí y el amén de Dios. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, ya el carrito, ya, pobrecito, ya no da para más. Amén. Ayúdalo, Señor, me deja tirado 3 veces a la semana. Ayúdame, Señor, cámbiamelo por otro, pero que no sea de paletas, un carro, un coche. Especifica, porque luego al pedir te manda un carrito de valero o algo, ¿verdad? Dile, Señor, pues, si se puede, un ventito como el del Ale o algo así, ¿verdad? Pero algo que me mueva y que no me quede tirado, Señor, algo. Yo nunca te he enseñado estas cosas, ¿o sí? Es la primera vez que me oyes hablar así. Pero ¿sabes por qué lo digo? Porque esta iglesia ha sido bendecida. Desde que yo llegué aquí, yo veía cómo llegaron muchos y cómo han sido prosperados poco a poco. Y eso me gusta, porque significa que estamos haciendo las cosas conforme a Dios, que Dios está manifestándose en nuestras vidas. No podemos quedarnos de toda la vida como si fuéramos unos mendigos. Ay, que el mendigo y Lázaro y el rico. No, esto es habla de humildad, habla de cuánto Lázaro amó a Dios, habla del no arrepentimiento del rico, habla de para que cuando tú seas rico, no tengas la actitud del rico, sino la de Lázaro. De eso, esa es la enseñanza que quiere dejarte, no de que es pecado. No es pecado el dinero, lo que es pecado es amar el dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Amén. ¿Sabes? ¿Se vale orar? Claro, sí se vale orar, pero se vale primero orar obedeciendo. No puede haber un paso 2 sin el paso 1. Dios no te va a dar para que lo que quieres si todavía tu corazón está mal o si todavía tienes pensamientos de maldad. No te va a dar porque te vas a hacer daño. Por eso es importante que primero te pongas tú en orden. Amén. La promesa para el que obedece, aquí va, Salmo 133:3. Ahí está el fundamento bíblico de lo que te acabo de decir. Espérenme tantito porque... Salmo 133:3, hijo, por favor. Dice, como el rocío del Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Sí? Así bajará sobre tu vida, mira, como el rocío del Hermón. El Hermón es un monte. Y cuando está en la noche se enfría todo. Baja la temperatura mucho de noche. Y cuando es de día empieza a bajar todo ese rocío que se acumuló durante la noche. Y eso es de bendición para todo alrededor del monte Hermón.
Así va a bajar sobre tu vida toda la unción del Padre, sobre tu vida, y va a mandar bendición y vida eterna cuando tú decides ser obediente, y promesas para que obedece. Dice, Dios manda bendición. También número 2, hay poder en el acuerdo. Mateo 19. Esa es otra promesa para el que obedece. Amén. Que hay poder. ¿Sabes que no hay cosa que me destruya más y que me aflija más y que me entristezca más en mi vida que el dividirme con mi esposa? Eso es algo que a mí me destruye como pastor, como siervo de Dios. Cuando yo me divido con mi esposa por cuestiones, yo siento que no tiene sentido lo que hago. Me siento un hipócrita. Siento que no estoy caminando correctamente la carrera del cristiano. ¿Sí? No sé qué sea lo que a ti te haga sentir así, pero cuando yo estoy de acuerdo con la mujer que es una sola carne conmigo, hay acuerdo. Y cuando hay acuerdo hay poder. Porque la palabra de Dios dice, otra vez digo, que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿Cuántas veces les hablo, hijo, hágame esto, por favor vaya a hacer esto, hágame lo otro? Y si nos ponemos de acuerdo, hay poder, y Dios lo hace, y suceden cosas. Porque nos ponemos de acuerdo para hacer algo. Pero sobre todo, la obra. Porque antes nos poníamos de acuerdo para ir al expendio, para ir aquí, para ir allá, para el conecte, para lo malo, para con las morras, para con esto, para con lo otro. Y terminábamos igual, todos, mal. Yo quiero decirte y preguntarte algo. Aquí hay muchos que estuvimos viviendo esa vida. Pero desde que estamos en Cristo, cuando nos ponemos bien de acuerdo para hacer algo, cosas grandes suceden, ¿sí o no? Y hemos visto la mano de Dios, no solo en nuestras vidas, sino en las vidas de muchas personas alrededor de nosotros, por un simple acuerdo. Lo importante de estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque cuando 2 o más se ponen de acuerdo, hay poder en los acuerdos. Por eso es importante que estemos en un mismo espíritu, familia. ¿Sabes qué importante es que tú aprendas esa doctrina? Hay inclusive una doctrina del acuerdo bíblica, y hay teólogos que la desarrollan muchísimo. Yo nada más te digo una cosa: cuando no te divides y te pones de acuerdo, cosas grandes suceden. Acabamos de ver un milagro con nuestra hermana que estuvimos orando, y no necesitó ni intervención, ni cirugía, ni nada, porque se pusimos de acuerdo, oramos en la misma dirección, y Dios hizo el milagro. Cosas grandes suceden, cosas grandes suceden. Por último, cuando tú obedeces a Dios, el mundo va a creer. El mundo te va a creer. En esto conocerán, dice Juan 13:35, que sois mis discípulos. Juan 13:35. Dice la palabra así, mira. Jesucristo les da un mandamiento nuevo y les dice que se amen los unos a los otros. Y le dice en el 34 y el 35, les doy un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros. De la manera que yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. Dice, por esto todos sabrán que ustedes son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. ¡Sas! Entonces, ¿cómo quieres que te crean si no amas al que puedes ver? Si no amas a tu compañera de servicio. Ay, no, hermana Minerva, póngame con otro equipo porque esta hermana la mastico, pero no la trago. ¿Cómo? Ay, no, hermana, cámbiame de equipo y de día porque esta hermana es pero pulidora. Mira. Tú vendes piñas en la alianza. Gobernable. Es que no te gusta que te guíen. Hay gente que no está acostumbrada a escuchar una guianza, un consejo, una exhortación.
porque sienten que se las saben de todas. Son soberbios, son arrogantes, son egocéntricos, creen que todo lo que hacen está bien y los demás, pues quién sabe. Creo que es importante entender que cuando uno se ama a los, hay capacidad para ¿sí? Pues es que se oye feo eso, pero dice Jesús, nos dice, sopórtense los unos a los otros, se enamoren. ¿Vale? ¿Sabes por qué hay equipos que se llevan muy bien? Porque platican de las mismas cosas y traen el mismo espíritu. Unos buenos y otros tal vez no tan buenos, pero las dos traen el mismo espíritu y por eso se llevan muy bien. ¿Amén? Porque hay equipos que no, a mí no me ponga a hablar con él. No, hombre, ¿qué hacemos allá? Los amarramos de una mano y de la otra y todo el día andan juntos. Para ir para acá juntos, amarraditos, hasta que se amen. Hasta que se amen. No sé si vayan al baño juntos, pero no creo. Pero yo creo que es importante que tengamos en cuenta que Dios nos amó y Él nos enseñó a amarnos. Y si somos discípulos de Jesús, tenemos que amarnos. Sí. Yo te recomiendo que cuando quieras hacer algo y sientas que te impide algún sentimiento para con algún hermano de la fe, procura hacerlo inclusive con él y procura que esté él o ella para que aprendas a pulir tu amor y que aprendas a practicar el amor. Porque qué fácil es amar al que me ama, pero amar al que no me ama, ahí está el detalle. Ay, yo todos los días le hablaba a mi suegra antes de que muriera. ¿Ah? Nunca me quiso, hasta el último ya me quiso. ¿Por qué? Porque el amor cubre multitud de faltas. Al final de sus días tuve el privilegio de darle de comer en la boca. Eso sí, cuando me tardaba, me decía, que le diera. Me decía, me diera. Como que no te tardes. ¿Por qué? Porque mi suegra era de las de antes, brava. Ya mi Señor lo tiene en gloria, ¿verdad? La entregué a Cristo antes de morir y ella tuvo el privilegio de entregarse al Señor antes de partir. Estuvo bien todo. Yo digo, gracias Dios. Wow, ya empezó. Dije, es que está fallando la luz y en sectores, ¿sí? Se nos reíamos de Cuba, que ya tiene 10 días en apagones nacionales. Para allá vamos que volamos. Pero bueno, Dios es parte de los tiempos finales. Tenemos que acostumbrarnos a todo. ¿Amén? Así que si algún día vienes y está oscuro y ves velas, vamos a hacer un culto romántico. ¿Ven? Y nada que te pones a sudar. Si sudas es porque danzas. ¿Ven? Nada que ya me voy. No. Así que, amados hermanos, el mundo va a creer cuando reconozcan que tú tienes capacidad de amar hasta el que te cae gordo. Amén. Y de veras creerte, ¿eh? Quedamos que saliendo vas a pedir perdón y vas a ir a reconciliarte y vas a vivir una vida digna de un cristiano. Digna de una cristiana. ¿Eh? Gloria a Dios, qué padre. Estos cultos me gustan mucho. Vamos a hacer un llamado práctico. ¿Qué les parece si hacen un ayuno de murmuración? 7 días sin murmurar. 7 días sin pelear con tu esposo o tu esposa. ¿Serás capaz? ¿Hasta mordiste la pluma de los nervios, amor? ¿Serán capaces de estar 7 días sin pelear? Mayra. Jorge, tú ni peleas. Te pelean a ti. Yipi, 7 días sin pelear. Hermana Laura, 7 días sin pelear, un ayuno. A ver si se nos hace costumbre. Mi hijo no es peleonero, usted es la peleonera.
Mi hijo no era tonto. Hoy traemos 200 el azúcar. Ay, estamos checándonos el azúcar, 200 y 140. ¿Por qué será? No. 7 días sin pelear con la suegra. Ahí no le digo nada, pastor. No. Ahí es donde, demuéstramelo. No a mí, a ti mismo, a Dios. Amén. Hijos, jóvenes, 7 días sin contestarle mal a sus padres. Practíquenlo, 7 días. Pónganse delante de Dios, hínquense y hagan la promesa con Dios. No con el Padre, no es con tu papá, es con Dios. Y si en una de esas se te hace costumbre, si en una de esas dices, oye, me gustó el trato que me dio mi padre después de que no le contesté mal, esto me agrada, mejor voy a seguir así toda mi vida. Lo mismo puede pasar con los maridos, con las esposas, lo mismo puede pasar con tu hermano, tu hermana del servicio que te cae no tan bien. Y si nos aventamos 7 días sin murmurar, si nos echamos 7 días sin pelear, 7 días son nada. ¿Qué les parece si hacemos ese propósito hoy? Bueno, no es conmigo, es con él, Vamos a hacer ese acto de amor, vamos a hacer algo concreto. Otra cosa, dijimos, bueno, hicimos ese pacto con Dios. Otra cosa, ¿qué te parece si saliendo de aquí vas y practicas un acto de amor? Haces algo concreto por algún hermano distanciado, ya sea de la iglesia, que amabas mucho y ya no está, o de tu familia que de repente ya no convives con él. ¿Algún acto de amor? ¿Sí? Y por último, ¿qué les parece si en tu casa haces una reunioncita familiar? En esos 7 días en los que te estás esforzando, nada elaborado, puedes comprarte una bolsa de chicharrines, salsa, poner una película, unas palomitas o algo y decirle a la familia, vengan, vamos a hacer esto, vamos a ver una película cristiana, La Forja, El Cuarto de Guerra, no sé, Reto de Valientes, El Círculo del Beat, no, eso está muy fuerte, la de Cicatrices, no, está muy fuerte. Cicatrices en familia, no les des ideas a los mocosos. Eso es para los locos que están ahí. Si están viendo la película y luego están haciéndoles agua a la boca con la bonga. Por eso no se las pongo, porque luego están. En lugar de que se arrepientan, están ahí haciendo gárgaras. Entonces, bueno, es que hay unas películas muy crudas y se ve todo muy crudo. Entonces, luego los muchachos, en lugar de agarrar el patín, se van en un viaje. Medias tintas, está buenísima para que veas el tipo de cristiano que eres. A ver si eres de los de veras o de los de medias tintas. Así se llama, A Medias Tintas. Amén, está en YouTube. Puedes verla, es de Armagedón, es mexicana, está muy buena. Pero haz eso. Esta semana prométete a ti mismo que vas a hacer eso y que terminen de tener la reunión, oren en familia. Oren en familia, hermanos. ¿Sale? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:26. Cierra tus ojos y repite conmigo. Padre, arranca la envidia, la murmuración y el orgullo de nuestros corazones. Vístenos de amor, de humildad y perdón. Haz de nuestras casas un testimonio. Te recibimos como nuestro Señor y Salvador. Escribe nuestros nombres en el libro de la vida y perdona nuestros pecados. Amén.